Muy bien, y pues vamos a comenzar con lo que es la conexión a la base de datos. Bueno, vamos a crear la base de datos y vamos luego a proceder con la conexión a la misma. Bien, entonces para llevar a cabo este proyecto pues vamos a tener que inicializar nuestro servidor local. En este caso yo, como saben, utilizo WAMP server, así que inicializo, le doy a que sí. Y entonces aquí vamos a ver cómo va a inicializar lo que es el servidor. Vamos a ver aquí, vamos a esperar hasta que aquí se ponga en verde. Como ven, ahí está, se está poniendo en amarillo, sé que están inicializando los servicios, y pues como ven ahí ya está en verde, en color verde. Bien, entonces vamos a quitar esto. Bien, ahí ya ahí ya lo tenemos. Ahora vamos a lo que es nuestro, bueno, ya saben que cuando instalamos esto pues nos crea una carpeta en el disco local C llamada WAMP64, y luego voy a quitar algo acá, y luego nos vamos a la carpeta www, y luego pues aquí tenemos lo que es nuestro proyecto que se llama Login Register, y pues aquí están los datos que ya hemos creado, los archivos para llevar a cabo nuestro proyecto. Entonces, para crear una base de datos en la misma pues simplemente tenemos que ir a lo que es nuestro navegador y escribimos localhost barra php myadmin, y pues ahí está. Así que entramos, esperamos hasta que cargue, y luego que cargue pues vamos, bueno, por defecto nos va a dejar un usuario llamado root y sin contraseña, así que vamos a entrar. Yo en mi caso lo tengo así, tal cual como viene, así que le doy a continuar y vamos a ver cada una de las bases de datos que ya tenemos creada. Bueno, ahí tienen varias bases de datos, y nada, pues vamos a crear una nueva base de datos. En este caso la base de datos que voy a crear será llamada login-tuto. Vamos a ponerle así, login-tuto. Entonces aquí le vamos a dar aquí y vamos a dejarlo en cotejamiento para que nos haga una selección por defecto del tipo de texto. Así que le vamos a dar a crear, y pues ahí ya creamos lo que es nuestra base de datos. Entonces, como ves, aquí tenemos nuestra base de datos que se creó en este grupo porque las dos comienzan con login, así que no los crea. Bueno, esta es la base de datos del login tutorial que yo, o sea, ya el ejemplo que ya yo he creado de lo que es de este proyecto que estamos llevando a cabo. Pero la base de datos que vamos a estar utilizando se llama login tuto. Bien, entonces tenemos que crear una tabla con varios campos. Por ejemplo, vamos a necesitar el campo de ID, vamos a necesitar también el campo de usuario, bueno, sí, el nombre de usuario, el campo de contraseña y el campo de email. Como ven, si yo le doy a ver cuáles son los campos que tiene esta base de datos, vamos a ver cuáles son los que tiene. Por ejemplo, si yo le doy a examinar, pues vamos a ver, tiene el campo de ID, usuario, clave y email. Pues esos cuatro son lo que necesitamos, así que simplemente le ponemos 4, número de columna 4, y a nuestra tabla la vamos a llamar usuarios. Bien, así que le damos a continuar y ya nos va a crear cuatro columnas para nuestra base de datos. Por ejemplo, la primera yo le voy a llamar ID, para que este sea un contador de los usuarios que se vayan registrando y todo ese rollo. Le voy a decir que sea de tipo entero y que sea autoincremental, y le voy a dejar en que sea primario y le doy a continuar. Autoincremental para que vaya 1, 2, 3, 4 a medida que se vayan registrando. Como ven acá, vamos a ver 1, 2, 3, 4 y así. Como ven, va autoincrementando solo. Bien, entonces ahora nos vamos a crear otro campo llamado usuario.
Entonces vamos a ponerle usuario, que aquí va el nombre de usuario, y vamos a decirle que será de tipo varchar y va a tener una longitud de 200 caracteres. Bueno, yo te le ponen el que ustedes quieran. Luego vamos a crear el campo de email. Campo de email, vamos a decirle que será varchar y luego vamos a decirle que tenga una longitud de 200. Luego vamos a crear el campo de contraseña, pero en este caso yo le voy a poner el nombre de clave, por así decir, para que sea más simple. Así que le ponemos varchar y luego le ponemos que sea una longitud de 200, o sea que soporte 200 caracteres. Bien, y pues ahí está. Ahora simplemente le damos a guardar y ya se supone que tenemos creada lo que es nuestra base de datos. Y como ven, ahí está, tenemos nuestra tabla. Bueno, vamos acá a usuario y tenemos nuestra tabla creada con las 5 campos, con las 5 columnas: ID, usuario, email y clave. Bien, ahora pues ya con eso tenemos nuestra base de datos creada. Ahora vamos a proceder con lo que es la conexión a esta base de datos, para que de la misma manera podamos almacenar datos en ella, que eso es lo que queremos. Entonces vamos a ejecutar nuestro editor de código. En este caso yo estoy utilizando brackets, como ya ustedes saben. Vamos a ponerlo en grande, ya que es lo que necesitamos. Ahora vamos a crear un archivo llamado conexión. Todos los archivos yo los estaré poniendo acá en la raíz de la carpeta, para no crearle mucho rollo. Ya si ustedes la quieren almacenar en carpetas diferentes, pues ya esos son problemas suyos. Bien, entonces vamos a poner las siglas de PHP para que de esa manera pues introducir código dentro de ella. Entonces, para crear una base, para conectarnos a la base de datos, pues tenemos que definir varias variables y pasarle como parámetro, ya sea el host, el servidor, el usuario, la contraseña y el nombre de la base de datos. Por ejemplo, vamos a escribir, vamos a definirlo. Así que le vamos a poner el comando define y luego vamos a ponerle la variable db server o db servidor en español, para que lo entiendan. Entonces ahora vamos a pasarle como parámetro, como ya ustedes saben, yo estoy utilizando el servidor localhost, como ven acá es localhost, ese es el nombre del servidor. Entonces luego vamos a pasarle como parámetro, como es localhost, le pasamos localhost obviamente. Entonces ahora vamos a definir otra variable, define. Vamos a definirla y vamos a decirle que le vamos a pasar como parámetro el nombre de la variable llamada db-username, o sea, nombre de usuario. Username y el nombre de usuario, si lo recuerdan, cuando vamos a entrar a la base de datos, pues si recuerdan, vamos a entrar de nuevo. phpMyAdmin. Bueno, vamos a cerrar la sección php/phpMyAdmin y vamos a ver. Bueno, tenemos que cerrar la sección. Vamos acá. No, perdón, es aquí. Entonces, como ven, el nombre de usuario es root, que le había comentado ahorita, y la contraseña está en blanco. Si yo entro, pues miren cómo accede. Bien, ahí ya lo tenemos. Para acceder a la base de datos, pues el nombre de usuario es root. Y luego, para entrar con la contraseña, pues simplemente ponemos lo mismo, pero con la contraseña en blanco. Así que ponemos define y luego vamos a decirle db, pasarle esta variable, password, coma, le vamos a dejar el valor en blanco porque no tiene clave, y luego vamos a pasarle el nombre de la base de datos. En este caso pues simplemente le ponemos db nuevamente, vamos a ponerle dbName, o sea, el nombre de la base de datos, y luego el nombre de la base de datos, si ustedes recuerdan que la acabamos de crear ahora mismo, la base de datos se llama LoginTuto, como ven ahí, LoginTuto. Ahora sí que le vamos a poner nombre LoginTuto. Recuerden, para que le funcione tiene que estar el nombre tal y como está escrito aquí.
Bien, entonces ahora pues vamos a linkear, vamos a crear una variable llamada link o enlace, como ustedes le quieran llamar, o conexión, como ustedes le quieran llamar. El punto es que vamos a conectarnos a la base de datos mediante MySQL. Así que le ponemos acá _connect. Entonces, entre paréntesis vamos a pasar las diferentes variables que habíamos creado, las diferentes variables que habíamos definido. Por ejemplo, db server, luego comillas, separación, db username, que es la que sigue, luego db guión bajo password, que es la que sigue. Debe estar escrito tal y como lo tenemos acá, db password, ahí está, y luego va db name, o sea el nombre de la base de datos, db name. Y pues ya con esto tenemos la conexión a lo que es nuestra base de datos, Por ejemplo, si nos vamos aquí a localhost, bueno, le voy a mostrar cómo nos enteramos si la conexión es correcta. Entonces nos vamos a localhost, nos vamos a la carpeta login-register, que si la recuerdan esta es, y luego nos vamos al archivo conexión.php, y pues ahí está. Como ven, no nos muestra ningún error. Por ejemplo, si yo pongo el nombre de la base de datos mal, por ejemplo, bueno, si el nombre de la base de datos le voy a poner 1 al final, guardo y actualizo, pues miren como ya me muestra un error de que ese nombre de esa base de datos no se encuentra. Así que miren acá como ya me lo está marcando. Me dice que en el archivo conexión.php en la línea 8, pues no está linkeando o no está enlazando con la base de datos, como ven aquí en la línea 8. Así que por eso tenemos que poner el nombre bien. Ahora, si pasa algún problema con la base de datos, que se conecte y todo ese rollo, pero no quiere cómo funcionar o acceder a ella, pues vamos a poner una condición. Vamos a poner si link, o sea, si la variable link o como ustedes le pongan. Aquí me falta un símbolo de peso. A ver, ok, ahí está. Entonces, si la variable link le ponemos 3 símbolos de igual, es igual a falso, pues entonces nos va a mostrar un error. Nos va a mostrar un error mediante die. Vamos a decirle, no sé, error en la conexión. Muy bien, ahí está, pero tenemos que concatenar lo que es MySQL connect error para que de esa manera nos muestre el error. Así que copiamos esto y le ponemos -error. Ahí está. Entonces, si hay algún problema al conectarse con la base de datos, pues nos va a mostrar un error. Por ejemplo, déjame ver si yo le pongo, vamos a ver si ahí me conecta. Ahí me dice el error. Miren acá, como me dice error en la conexión, acceso denegado por el usuario y todo ese rollo. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay un error en la conexión. Pero si tenemos todo bien, pues es porque la conexión se ha conectado. Por ejemplo, podríamos ponerle de lo contrario die o con eso imprima mediante eco conexión exitosa. Y de esa manera pues nos damos cuenta de que la conexión ha sido exitosa a la base de datos. Así que actualizamos y nos dice conexión exitosa. Pero claro, esto lo vamos a eliminar, simplemente es probando, porque no siempre vamos a querer este mensaje ahí. Así que recargamos, guardamos y recargamos, y pues ahí está, la conexión es exitosa. Así que tenemos un buen acceso a lo que es nuestra base de datos que habíamos creado anteriormente, que es esta. Y bueno, pues aquí es el video tutorial de hoy. En el próximo video tutorial vamos a estar dándole pues al index. Bueno, primeramente vamos a hacer el login, el register.php para registrar en la base de datos y todo ese rollo. Vamos a estar dándole nombre a lo que es el formulario, los nombres de la variable que vamos a utilizar, el names y todo ese rollo. Y bueno, pues también vamos a hacer
hacer el código para registrarnos y que se pueda almacenar en la base de datos. Así que no te lo pierdas, sigue compartiendo esta serie de videos para que de esa manera otros se beneficien como tú te estás beneficiando de estos videotutoriales. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Bye bye.